Damos gracias al Señor por este día y para mí es un privilegio una vez más volver a compartir la bendita palabra del Señor. Les invito por favor un momentito más, se ponen de pie para dar lectura el pasaje que vamos a compartir esta mañana. Y les invito que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, del versículo 16 al 20. Marcos, capítulo 1, del versículo 16 al 20. Voy a dar lectura la palabra del Señor, este hermoso pasaje, y la palabra del Señor dice lo siguiente. Marcos, capítulo 1, del 16 al 20. Bienvenido a la casa del Señor, de lo que nos reunimos esta mañana, y también los que están conectados y los que se están conectando a través de las redes sociales. Bienvenido. Hay una palabra para nuestras vidas que debe fortalecernos, animarnos a seguir al Señor. Dice la palabra lo siguiente, voy a dar lectura. Dice el versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón. Repita conmigo, vio. De nuevo, vio. Vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Repitan conmigo, venid en pos de mí. De nuevo, venid en pos de mí. Y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego las redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Repita conmigo, remendaban las redes. Y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los... Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Repita conmigo, y dejando a su padre, le siguieron. Amén. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso, bello día que tú nos regalas, en el cual tu pueblo podemos reunirnos en tu casa para adorarte, alabar, glorificar tu nombre, pero también para que seas ministrando nuestras vidas. Gracias a ti, Señor, amado Dios, por todo lo que estamos reunidos y lo que también no hayan podido venir, seas tú con ellos, y aún los que están conectados a través de las redes sociales, ministranos. Háblanos, Señor, amado Dios. Te necesitamos a ti. Tú eres lo más importante, lo más bello, lo más hermoso que tenemos, Señor. Y qué mejor seguirte y servirte a ti, Señor. Y gracias a que hay un pueblo que te honra, que te sirve, Padre Celestial. Oh Dios de la gloria, Espíritu de Dios, ministranos esta mañana en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Gloria al Señor. Un pasaje muy hermoso que nos llama a seguir. Lo he titulado Siguiendo a Jesús. Repita conmigo, siguiendo a Jesús. Cada uno de nosotros estamos siguiendo al Señor. Todos los días de nuestra vida vamos siguiéndoles. En Él no hay pierde. En Él siempre hay seguridad, hay ganancia. Y qué bueno que hayamos tomado la buena decisión de seguirle al Señor. Seguirle todos los días de nuestras vidas. Entonces, hay esas en el cual vamos siguiéndole al Señor. Bueno, quiero tomar como ilustración algo, lo que implica seguir al Señor. Bueno, en un cierto, por allá unos 40 años atrás, todavía cuando estaba laborando por Moquegua, yo estaba trabajando en una unidad de transportes, de comunicación, donde hacían carreteras. Y estuve entre Moquegua y Omate, más o menos, a la mitad, donde nuestra unidad estaba ampliando la carretera. La carretera no era tan buena, pero se necesitaba que esa carretera sea más fluida, porque por ahí sacaban todos los productos agrícolas de Omate y todos esos pueblitos que había, que Nistequillas y otros pueblitos más que había en esos lugares, parte de Moquegua. Y cuando estábamos, nosotros teníamos un campamento. Y en ese campamento un día llegó un grupo de policías. Llegaron, inclusive vinieron con caballo.
Y por ahí preguntaron y nos dijeron: señores, por acá no han visto pasar dos hombres y con 5 cabezas de ganado. Nosotros no lo habíamos visto. Por ahí era la carretera que se podía llegar a Omate, pero era mucha vuelta. Entonces le dijimos que no hemos visto a nadie. Bueno, nos dijeron: bueno, hace más de una semana que nos han comunicado que, bueno, estas personas que han salido de Moquegua, por no llevar de repente en camión a las reses, bueno, había un camino que había un guía, uno de ellos era el guía que los llevaba, bueno, de tal manera que había un lugar más corto para poder llegar, llevando, bueno, siempre lo había hecho con anterioridad. Y bueno, pero ya era más de una semana que no llegaban. La familia muy preocupada, comunicaron y denunciaron a la policía, y la policía salió a buscarlos. Y no lo encontraban. Ya eran 10 días. Y después que pasó por nuestro campamento, retornaron después de 2 días. Y nos dijeron: ¿y qué pasó? Y dentro de ello, como tenían una camioneta, a 2 personas bien decaídas, bueno, que habían pasado pues esos 10 días sin comer y no había agua. ¿Y de qué? De las reses. Las reses habían muerto, las 5 reses habían muerto y bueno, pues murieron, pero bueno, Dios gracias que estas personas no fallecieron, pero sí estuvieron muy delicados. Había un guía que lo estaba llevando, se confundió posiblemente del camino, se salió del camino y pues por ahí llegaron a extraviarse de tal manera que no llegaron al lugar que deberían llegar. ¿A qué quiero ir? Nosotros tenemos un guía que nunca se equivoca, que todo lo conoce. Tenemos a nuestro amado Señor Jesucristo, a quien debemos seguirles con toda y plena confianza, que en Él hay seguridad. Él sí nos puede guardar, nos puede proteger. Él nos bendice, nos da la fuerza. Él ve en nosotros algo tan especial, en el cual por eso cada día nosotros esforcémonos a seguirle al Señor. Él es nuestro maestro que todo lo sabe, que todo lo conoce. Con Él no nos vamos a perder, con Él va a haber bendición, con Él vamos a ser de bendición para muchas personas. Cuando le seguimos a Él, pues en Él vamos a tener esa gran bendición y la seguridad que vamos por buen camino. ¿Cuántos dicen amén? Sí, por eso cada día que nos levantemos nosotros, nos levantemos siempre mirando, puesto nuestra mirada en nuestro gran maestro, nuestro guía, en el quien debemos seguir sus pasos cada día, cada mañana. Y en esta palabra quiero compartir algunos principios. Cómo seguirle al Señor, cómo seguirle a nuestro amado Señor, cómo seguirle, cómo hicieron sus discípulos cuando Él los llamó al ministerio, cómo le siguieron. Primeramente, una de las cosas que Jesús, el primer principio, Jesús ve en nosotros lo que nosotros no vemos, lo que otros nos ven. Dice la palabra en el versículo 16 que hemos dado lectura, Marcos 1:16, dice lo siguiente. Dice así: andando junto al mar de Galilea, vio, repita conmigo, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Gloria al Señor. Bueno, el contexto, cuando Jesús empieza a llamar y a elegir sus discípulos, lo va a hacer justamente en Galilea, en Nazaret. Bueno, Galilea es una región, y en esta región de Galilea había muchos pueblos, de esos pueblos como Caná, Capernaum, Nazaret, donde se crió Jesús, donde creció toda su niñez, su juventud. En Nazaret eran parte de Galilea. Entonces, y ahí también quedaba el mar de Galilea, donde la labor de muchos de los que habitaban en esos lugares era la pesca. Y dentro de ellos pues estaba Simón, o sea, Pedro y su hermano. Dice la palabra, bueno, este lugar pues, como dije, la ocupación era la pesca. Ellos sabían todo lo que era la pesca. Era un pueblo donde no era bien visto. Entonces, Nazaret y Galilea, estos pueblos que estaban dentro de Galilea, eran un pueblo muy pobre. Eran un lugar donde los judíos lo despreciaban. Si bien es cierto, se habían correlacionado con ellos, porque anteriormente, no sé, muchos deben recordar que este pueblo, digamos, pertenecía
era parte de las 10 tribus que se llegaron a dividirse después de Salomón. Sabemos que, bueno, Israel tuvo 3 reyes con las 12 tribus. De esos 3 reyes, como el primero que fue Saúl, David y Salomón, y después de Salomón vinieron sus hijos y otros llegaron a dividirse. Entonces, cuando se llegaron a dividir las 10 tribus que eran parte del norte, donde estaba Canaán, todos esos sitios donde era Samaria, Galilea, Nazaret, y posteriormente van a ser invadidos por el imperio asirio. Y el imperio asirio, que era tan poderoso, un gran imperio, había conquistado muchos pueblos, y como ellos tenían muchos pueblos que habían conquistado, pues a esos colonos lo trajeron, después de la conquista de la tribu del norte, lo trajeron justamente a Galilea. Y por ahí pues se desatendieron, nadie quería, bueno, si alguien gobernaba, nadie lo obedecía, vivieron en una gran pobreza. No había buenos colegios, no había buenos educadores, buenos profesores. Por eso los judíos lo despreciaban. Entonces estaba un poco alejado pues de Judá, donde era Jerusalén la capital. Entonces para los judíos no eran bien vistos los que habitaban pues todo este lugar de Galilea. Pero ¿qué queremos resaltar? Cuando dice la palabra, cuando dice andando junto al mar, está hablando de Jesús. Lo vio a Simón y Pedro. Jesús sabe cómo hacerlo y de dónde elegir sus siervos, sus discípulos. Jesús vio a estos pescadores. Para su información, de los 12 discípulos de Jesús, 11 fueron de Galilea, de esta región. Uno nomás fue de la parte sur de Judá, pero 11 fueron de Galilea. Y como dije, un pueblo no bien visto, despreciado por los judíos. Pero Jesús los vio porque en ellos había algo tan interesante, tan importante. En ellos había un gran potencial. En ellos sabía de tal manera que Jesús iba a ser el principio de los propósitos por el cual Él había venido a liberar, a sanar y traer salvación y vida eterna a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vio a esta persona. Si los judíos no le veían bien a estos primeros discípulos, pero Jesús sí lo veía bien a ellos. Mis queridos hermanos y hermanas, Jesús también puso su mirada en ti. Él vio en ti algo tan especial. Por eso estás en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vio algo, un potencial en ti. Porque Él quiere usar tu vida, así como lo hizo con los 12 apóstoles. Eso, su discípulo fue tan importante, tan interesante. Puso su mirada hacia los judíos y los demás lo despreciaban, no lo veían bien. Pero para Jesús sí eran muy importantes. En ellos había ese gran potencial. No te sientas disminuido si por ahí alguien empieza a cuestionar porque eres tú creyente, porque vienes a la iglesia del Señor. Y si aún alguien despreciara porque tú eres creyente, a veces empieza de repente el cuestionamiento de la familia, de los amigos, del barrio, y no nos ven bien que somos cristianos. Pero quiero decirte que Jesús no se ha equivocado en llamarte, porque Él ha puesto su mirada en ti. Él no se ha equivocado que te ha llamado para su servicio. Sí, tú eres un gran potencial para Él. Jesús empezó la obra transformadora en sus inicios y eso llegó a seguir, trascendiendo hasta nuestro tiempo. Ya van a ser como 2000 años de lo que hicieron estos 12 discípulos que al inicio, cuando Jesús los llama, pero se sigue trascendiendo hasta nuestro tiempo lo que Jesús les ha legado a ellos. ¿Por qué? Porque en ellos hay ese gran potencial, hubo esa disposición de servicio al Señor. Él puso su mirada en Él. Por eso, querido hermana y hermano, el Señor ha puesto su mirada en ti. Tú estás en este lugar porque Él ha puesto su mirada en ti, porque Él ha visto en ti algo tan especial y tú sirves para esa obra tan formadora en Tacna. En nuestro tiempo Tacna necesita de Cristo. Un gran porcentaje de Tacna todavía no lo han aceptado al Señor.
¿Quiénes van a ser, digamos, los instrumentos de transformación donde Jesús puso su mirada? Es a través de nosotros. Nosotros somos los llamados como sus discípulos para que haya esa transformación eterna, de tal manera que ellos vengan a los pies del Señor, sean salvados y tengan también vida eterna como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él puso su mirada en ti. Y si tú todavía no le has aceptado al Señor como su Salvador, Él también te está llamando a ti para que seas parte de esta obra transformadora. De repente muchos están en las redes sociales escuchando todavía. Y si tú todavía no le has aceptado, no has tomado la decisión de venir y acudir a ese llamado del Señor, pues quiero decirte que el Señor ha puesto también su mirada en ti para que tú seas parte de esta obra transformadora en la familia, empezando de la familia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra nación, pero seamos como esos discípulos de tal manera que llevemos esa palabra de transformación y vida eterna. ¿Cuándo dicen amén? Gloria al Señor. ¿Qué más podemos ver? Otro principio en este pasaje que hemos dado lectura. El versículo 17 dice: y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Repitan conmigo, venid en pos de mí. Esta frase de venir en pos de mí es un llamado, una invitación. A muchos nos gusta que nos inviten de repente para algo tan especial, una boda, un matrimonio, un quinceañero, un cumpleaños. Nos agrada las invitaciones y sobre todo donde va a haber algo para poder disfrutar algo tan especial. Nos gusta la invitación. Y acá Jesús le está diciendo, venid a mí, le está invitando, le está llamando. Bueno, estamos hablando de los primeros versículos donde primeramente le va a estar llamando a Pedro y a su hermano y a los que estaban ahí, que os haré pescadores de hombres. Sabemos el oficio que tenía el apóstol Pedro y su hermano. ¿Qué cosa eran Pedro y su hermano? ¿Qué oficio tenían? De nuevo, ¿qué oficio tenían? Pescadores. Como pescadores yo pienso que ellos hayan sido unos campeones. Conocían la mar, como se dice, de derecha a izquierda, de adelante a atrás, lo conocían la mar. Conocían el tiempo, en qué momento había olas, en qué momento había frío. Conocían dónde existían más peces. Esto como pescadores, Pedro y algunos sostienen pues que él empezó su trabajo como pescador de muy niños. Ya era adulto, pues ¿quién podía enseñarle algo de pesca a Pedro? Pedro pues conocía muy bien la mar, conocía los peces. Pero Dios le va a llamar de ese oficio, de tener esa relación con los peces. Él conocía seguro todos los peces. Yo todavía no conozco muchos peces. A veces mi esposa me dice, anda, quiero hoy día comer pescadito. Anda, compra pescado. Cómprate berrogate, me dice que es rico. Che, yo no conozco cuál será berrogate. Voy al mercado, busco y tengo que preguntarle a la señora, ¿cuál es berrogate? ¿Tienes berrogate? Sí, este es berrogate. Bueno, ya, pero no conozco de peces. Alguna cosita, la trucha sí conozco ya porque es algo tan especial. Y Pedrito pues conocía seguro todas las clases de peces, todos los pescados. No había quien le pueda enseñar. Cuando lanzaba él las redes pues pescaba de todo. Y ya cuando sacaba las redes pues ahí recién seleccionaba, como solemos ver en nuestros tiempos. Entonces él pescaba todo eso, de ese oficio donde él tenía esa relación con los pescados, ahí en la mar. Dios lo va a llamar para tener otra relación. Ya no va a ser con los peces, sino va a ser con las personas, con los hombres, mujeres y niños, donde él iba a tener esa relación, ese contacto, esa comunicación constante con ellos, con las personas. Va a dejar de lado los peces, lo que él muchos años había sido parte de su oficio, de su trabajo. Pero ahora el Señor los llama para que tenga otro oficio, otro trabajo, llamar, tener esa relación, esa comunión con las personas, aquellas personas sedientas que necesitaban de Cristo,
Aquellas personas que muchas de ellas de repente desahuciados, enfermos, iba a tener relación, comunión aún hasta con endemoniados, donde Dios los iba a usar para reprender y echar fuera todo demonio. Iba a tener relación con los pobres, con los enfermos, con los desvalidos. Iba a tener relación, comunicación con todo tipo de personas. Así como había sacado muchos tipos de pescados, ahora iba a tener relación con todos diferentes tipos de personas. La situación que ellos vivían, de toda manera, con ellos iba a tener esa comunicación. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha llamado para eso, donde tenemos que tener esa comunión, esa relación. A veces tenemos un compañero, compañera de trabajo, vamos al mercado, donde quiera que estemos, que hay una gran necesidad. Dios te ha llamado para ser instrumento, para que te relaciones con esa persona, porque hay un fin, un motivo por el cual a Pedro lo sacó de ahí, y de la misma manera para nosotros. Hay un fin. Y cuando Pedro, pues Pedrito, ¿qué usaba él generalmente para sacar peces? Las redes, ¿no? Lanzaba las redes, era un experto seguro lanzando las redes. Entonces las redes lanzaba y seguro, bueno, no tengo experiencia en esto, no sé cuántos peces, bueno, debe ser, depende de la red, del tamaño de la red, cuántos peces saldrían en cuando lanzan la red. Entonces esperan un momento y después cuando empiezan a jalar, y si hay peces, pues sale bastante, se llena la red y necesita la ayuda de otras personas. Pero en las redes, pues ahí donde va a salir los peces. Y Pedro, experto lanzando las redes, seguro que muchas veces sacaría poco, mucho, 100, 200, 500, miles de pescados, pero sacaba de tal manera que llenaba sus botes, ahí su lancha, para sacar y después hacer el negocio, el trabajo que como parte que era la actividad de él para vender sus peces. Pero lo que quiero ir y quiero resaltar esto sobre las redes. A Pedrito el Señor le llamó, donde él debería dejar esas redes, pero ahora para él tenía otro tipo de redes, bueno, no visibles, donde él tenía que lanzar a la humanidad, era la palabra del Señor, donde él tenía que predicar, donde él tenía que anunciar las buenas nuevas, por el cual Dios el Señor le había elegido, llamado. Las redes en el cual pues tenía que cazar o pescar muchas personas. La palabra del Señor dice, cuando Pedro, después de haber concurrido con Juan al templo de la Hermosa, y en el templo de la Hermosa había un cojo, y cuando pues hubo ese milagro de que este cojo empezó a saltar, yo digo, no, en mí digo, el cojito fue como un anzuelo. Sabemos cuando lanzamos el anzuelo, atrae el pez y jalamos el pez, pues. Y el cojito donde Dios lo usó pues a Pedro, de tal manera que Pedrito no lanzó ya las redes para pescar, lanzó las redes pero de la palabra del Señor, porque se juntaron miles después que hubo este gran milagro. Y la palabra del Señor nos dice, a ver, Hechos 4:4, ¿qué dice la palabra? Y esto tan agradable, dice Hechos 4:4, dice la palabra, justamente hablando después que hubo este gran milagro, que se levantó este cojito, que fue sanado. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de ¿cuánto? 5,000 personas. Pedro lanzó la red, un gran mensaje de la palabra del Señor, una gran pesca de 5,000 varones, no habla de mujeres. A veces a Jesús le seguían más mujeres, más niños. No habla de los niños y de las mujeres. Posiblemente eran más de 10,000 personas que se han convertido que en ese día, porque acá habla de los 5,000 varones, solamente de los varones. Hubo una gran pesca donde el Señor le enseñó a lanzar esta red, que es el mensaje de la bendita palabra del Señor.
Dios te ha llamado a ti y a mí para lanzar y usar también las redes que hay en nosotros. Dios te ha dado unas redes a ti. En el lugar que tú te encuentres trabajando, ahí puedes lanzar las redes. Si estás trabajando tú en cualquier lugar, si eres un ingeniero, lanza las redes en ese lugar. Si eres un médico, lanza las redes donde trabaja, en el hospital, un centro de salud. Si eres un abogado, lanza las redes ahí donde estás trabajando. Si eres un estudiante universitario, lanza las redes en la universidad. Si eres un colegial, lanza las redes ahí en el colegio. Donde quiera que estemos trabajando, lanza las redes, la bendita palabra del Señor. Porque hay una pesca donde tenemos que atraer y pescar para la gloria del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Sí, tú puedes usar esas redes. Hay esas redes en ti, que es la palabra del Señor. Hay esa red en ti, úsalo. De tal manera que Dios nos ha dado eso. Eso lo llamó, para eso lo llamó a Pedro. Ya para eso nos llama a nosotros. Gloria al Señor. Estamos viendo que Dios nos lleva a lugares de bendición. Y esa bendición donde Pedro también fue de bendición para muchos. La palabra del Señor dice, aún la sombra de Pedro traían los enfermos, paralíticos, y donde pasaban la sombra de Pedro, pues ahí eran levantados, porque era de bendición para la gloria del Señor. Gloria al Señor. De mucha manera nosotros somos de bendición para muchos que no le conocen al Señor. Para ello tenemos que nosotros, de repente tú no necesariamente que tengas que estar en este lugar predicando, o te tenga que estar en otro lugar, de repente en una plaza predicando. Y si lo puedes hacer y tienes el llamado del Señor, amén, gloria al Señor, hazlo. Pero también tú puedes hacerlo en el lugar donde tú te estás, donde tú te, digamos, estás trabajando, laborando, donde te desempeñas en la vida diaria. Ahí lanza esas redes. Dios te ha puesto en ese lugar para que seas de bendición. Muchos necesitan esa bendición. Gloria al Señor. Asimismo, vemos que Pedro no era muy conocido solamente en el entorno donde él trabajaba, donde él pescaba en Galilea. Esos pueblos cercanos seguro que lo conocían a Pedro. Pero cuando Dios llama, como en el caso de Pedrito fue después de esto, cuando Dios empezó a usarlo, Pedro fue llegar a ser conocido. De anonimato, que era un anónimo, ser conocido todo Israel, aún parte del mundo, llegó hasta Roma. ¿Por qué? Porque Dios lo lleva y Dios nos va a llevar para eso. Cuando Dios nos llama, siempre nos va a llamar y nos va a llevar a lugares donde muchos necesitan ser bendecidos con la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. ¿Qué más podemos ver en este pasaje? Quiero tocar un tercer principio. Seguir a Jesús es una decisión. Repita conmigo, seguir a Jesús es una decisión. Es una decisión. El versículo 18 dice lo siguiente: y dejando luego sus redes, le siguieron. Nuevamente, y dejando las redes, luego le siguieron. Las redes representan, bueno, sabemos que las redes, como estábamos viendo, como toqué anteriormente, era parte del trabajo que ejercía Pedro. Sin redes, pues no podía pescar. Era parte de la actividad laboral de Pedro. Y para nosotros lo tomamos que las redes representan para nosotros las actividades que realizamos en la vida diaria. Hay muchas cosas que todavía nos impiden plenamente hacer el trabajo que Dios quiere de nosotros. Hay muchas cosas que todavía hay impedimento para hacer lo que el Señor quiere de nosotros, por el cual Él nos ha llamado. Hay cosas que todavía tenemos que dejar de tal manera que seamos de bendición, que nuestra vida sea de edificación, de tal manera que nosotros podamos contribuir con la extensión de la bendita palabra del Señor. ¿Qué cosas todavía impiden para que no se glorifique el Señor en tu vida? ¿Qué tienes que dejar? Estos discípulos dejaron las redes para seguirle al Señor. Nosotros tenemos que dejar muchas cosas todavía en nuestras vidas. De repente por ahí
particularmente los jóvenes son bien amigueros, la señorita bien amiguera, los mayores también. A mí me gusta tener muchos amigos y tengo muchos amigos. Y muchos de ellos, de repente, que no sean creyentes, que no nos llevan a bien, y por ahí donde no nos ayuda para mantener una vida cristiana como el Señor quiere, tenemos que dejar las redes de las amistades de repente que impiden que nosotros le seamos fieles al Señor. ¿Qué puede impedir otras cosas? De repente por ahí el trabajo, donde el trabajo no es de buen testimonio como creyente para mi vida. O el negocio por ahí, donde por ahí empezamos a hacer algo ilícito. Tenemos que dejar esas redes, apartarnos de ello de tal manera que tengamos que ser de bendición, que todo lo que hagamos sea agradable al Señor. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que dejar de repente por ahí, algunos pecados que todavía a veces el alma se satisface con algunos pecados, porque el mundo y el diablo siempre nos va ofreciendo cada día muchas cosas. Y eso a veces nos aparta de los propósitos de Dios. Tenemos que dejar. ¿Qué cosas todavía tenemos que dejar en nuestras vidas? Tenemos que apartarnos de ello. De repente comodidad, o un pereza, de repente flojera, alguna cosa, donde nos aparta de leer la palabra. Tenemos que dejar muchas cosas en nuestra vida. O de repente nuestras mismas relaciones con otras personas, tenemos que dejar de tal manera que le sirvamos al Señor. Dejan Pedro y los demás discípulos que eran pescadores, dejaron pues ese trabajo. No quiere decir que abandonemos el trabajo, no quiero decir que tengan que abandonar tu estudio los jóvenes, pero deja todo aquello en el cual no te permite mantener esa fidelidad al Señor, servirle como a Él le agrade. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nos agrada o no nos agrada? ¿Cuánto vamos a dejar cosas que le desagrada al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Sí, tenemos que dejar muchas cosas. Hay veces hemos perdido nuestra fidelidad al Señor. Tenemos que recuperarlo. Y en este versículo vamos a estar viendo, en el versículo 19. El versículo 19 vamos a ver otro principio, el cuarto principio. Restaurando el pasado. Versículo 19 dice: pasando de allí un poco más adelante, o sea, Jesús, está hablando de Jesús, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Repitan conmigo: remendaban las redes. Bueno, no sé cuántos de acá se han dedicado a la pesca alguna vez, o han trabajado en la pesca. ¿Alguien? Bueno, con el tiempo siempre las redes se malogran, pues. A veces cuando hemos pasado por Puerto Grau, algunos tienen ahí cerca su lancha extendida, sus redes, porque con el tiempo pues se va desgastando las redes, se va rompiendo. Y cuando una red está rota, ¿qué pasa? Lanzamos y el pescado se esfuma, pues, ¿no? Perdemos fuerza, energía, tiempo, dinero. Y si la red está muy abierta, pues mejor no salgamos a la pesca. Ellos tenían que remendar. Ahora vemos otros hermanos como Juan y Jacobo. Ellos, al verlo Jesús, seguro que estaban ahí cerca a su barca, suma y extendida, donde ellos estaban cosiendo, remendando las redes. De tal manera pues que la pesca sea buena, no haya desperdicio de tiempo, dinero y todo ello. ¿A qué queremos ir nosotros? Muchas veces nosotros en nuestras vidas, en el pasado, y estamos arrastrando muchas cosas del pasado, donde han sido rotos, algo en el cual nos impide seguir avanzando, creciendo en los caminos del Señor. ¿Qué cosas hay roto en nuestras vidas? De repente, que nos mantiene ahí, no con esa seguridad, con esa plenitud, servirle al Señor. De repente roto nuestro primer amor de servirle al Señor. Ya no lo servimos como les deberíamos servir, con esa pasión, con esa entrega. Ha habido algo en nuestras vidas en el pasado que tenemos que restaurar. ¿Qué puede haber roto en nuestras vidas? De repente en el aspecto familiar,
nuestras relaciones dentro de la familia, con la esposa, el esposo, los hijos, se han roto, digamos, esa buena relación, esa buena comunión. Tenemos que restaurar, porque Dios se va a glorificar donde tengamos una vida plena, que podamos estar en una buena relación con Dios mismo, con Él y también en la familia. Cuando dicen amén. Puede haber roto de repente por ahí nuestro servicio al Señor. Ya no le servimos como inicialmente le servíamos. Ya no hay esa misma pasión, hubo algo en nuestra vida de tal manera que se ha roto. Tenemos que nosotros restaurar. Juan y su hermano estaban remendando estas redes, porque querían hacer una buena pesca, que nadie se le escapara. Nosotros también en nuestra vida diaria tenemos que restaurar muchas cosas. Como dije, ¿no? A veces nuestras relaciones en el trabajo, en el mismo trabajo, ¿cómo están nuestras relaciones, nuestra comunión? ¿Somos de inspiración para otros? ¿Somos de motivación? ¿Cómo van nuestras relaciones de repente, aún dentro de la misma iglesia? Y por ahí de repente nos cuestionamos unos a otros. Es que porque nuestras redes se van rompiendo y tenemos que restaurar ello. Porque Dios quiere glorificarse en un corazón pleno, que le adore, que le sirva con integridad, en santidad y en pureza. ¿Cuánto dicen amén? Hay cosas que tenemos que restaurar en nuestras vidas. Si hay eso, es motivo que nosotros tengamos que nosotros acercarnos a Él. Y la manera como ir restaurando todo aquello, solamente bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que conoce todo. Es el Espíritu Santo que nos va a dar esa fuerza, esa vitalidad, esa decisión para poder ir restaurando. Es el Espíritu Santo que nos va a ayudar, digamos, a coser y hacer algo de tal manera que nuestra vida sea plena para el Señor. ¿Cuándo dicen amén? Tenemos que restaurar y nos preguntamos cada uno de nosotros. Y pregúntate tú, ¿qué cosa necesito restaurar en mi vida para que mi servicio, mi comunión con el Señor sea íntegro? Cada uno de nosotros tenemos la respuesta. Y nosotros mismos, ahí es donde pongamos nuestra decisión para poder restaurar nuestras redes, nuestra vida, nuestra comunión con el Señor. Gloria al Señor. Y por último, el otro principio lo encontramos ahí en el siguiente versículo, versículo 20, donde seguir a Jesús implica renunciar a muchas cosas. Repito, y repita conmigo: renunciar a muchas cosas. Mejor todo, seguir a Jesús implica renunciar a muchas cosas. Y el versículo 20 dice lo siguiente: y luego los llamó, o sea, a Juan y a Jacobo, y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Repita conmigo: le siguieron. Estos jóvenes, bueno, la palabra del Señor habla, ¿no? Que, bueno, dejaron la barca, le siguieron a Jesús. Cuando dice, no es que Juan y Jacobo no querían saber nada de sus padres. Y la palabra del Señor no puede contradecirse, porque la palabra del Señor nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. El honrar, valorar quiénes son nuestros padres. Queremos que nos vaya bien, tenemos que honrarles a ellos. Tenemos que cuidar de nuestros padres. No le estaba diciendo a Juan y a Jacobo, a estos hijos de Zebedeo, no, Jesús no le estaba diciendo: bueno, olvídate de tu padre, déjalos, abandónalos. Porque la palabra del Señor también, cuando nos llama de repente en la pareja, no quiere decir que la palabra nos dice que debemos nosotros amar a nuestras esposas. No es que la abandonemos por el servicio del Señor. Y las esposas deben honrar a los esposos. No dice que tengan que abandonar al esposo o la esposa. Entonces, cuando ellos toman la decisión de servirle al Señor, es que le está diciendo el valor, la importancia que debemos tomar en la vida diaria, en lo que nosotros tenemos y lo que tomamos decisión. Lo más importante de todo, sobre todas las cosas, siempre es Dios.
No hay nada más grandioso. No sé cuánto de los que estamos en esta mañana a levantarnos le hemos dado el primer lugar a Dios. Decirle: Señor, gracias por la luz de este día. Antes de repente el esposo, darle un abrazo, un besito a la esposa o al esposo, o a los hijos, darle un abrazo. Decirle al Señor: Señor, gracias. Mis ojos pueden ver la luz de este día, Señor. Gracias, Señor, aún por el calor, Señor. No sé cuántos le dieron gracias, Señor, aún por el agua, por este cuarto donde tengo que descansar. Dale el primer lugar a Él. Lo que estaba diciendo acá la palabra, y nos está diciendo que sobre todas las cosas, aún sobre la familia, la prioridad es Dios, que tenemos que darle el primer lugar a Él. Eso no implica que tenemos que apartarnos de ellos. Tenemos que amarlo, preocuparnos de ellos, trabajar y estar con ellos, sostenerlo, bendecirlo y ser de bendición. Pero nosotros, sobre todo ellos, tenemos que darle el primer lugar a Dios. ¿Quién te formó? Fue Dios. ¿Por qué estamos en este lugar? Porque Dios lo permitió, nos ha salvado. Porque Él es quien nos hizo. Tenemos que darle el primer lugar a Él en todas las cosas. Le estaba diciendo, ellos le dieron el primer lugar al Señor, al ser ese llamado. Hay un llamado en tu vida, dale ese lugar al Señor. Sírvele al Señor, dale ese primer lugar a Él. Dale, y dando su lugar respectivo en la familia, a los papás, a la mamá, al esposo, la esposa, en el trabajo. Démosle el lugar que le corresponda. Pero sobre todas esas cosas tenemos que darle el primer lugar al Señor. Dice la palabra entonces que ellos dejando. Y otra cosa que podemos rescatar acá, cuando estamos viendo que tenemos que renunciar a todas las cosas, donde está diciendo no solamente a ese primer lazo familiar, sino también dice: y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Juan y Jacobo tenían un padre que posiblemente tenía una empresa de pesca. Tenía jornaleros, dice la palabra. Tenía trabajadores. O sea que ellos tenían una empresa formada, donde ellos tenían beneficio, tenían comodidad, seguro. Bueno, no conozco mucho de pesca, pero vemos a veces una lancha, otra lancha, y seguro los padres de Juan y Jacobo tendrían 1, 2, 3, 4, ¿cuántas lanchas de pesca? Y venderían, de repente se dedicarían al negocio de la pesca al por mayor, pero tenían jornaleros, tenían todo para poder disfrutar de una comodidad dentro de la familia, en el hogar. Muchas veces tenemos que dejar nosotros comodidades para darle lugar al Señor, para servirle al Señor. Para ellos hubiera sido fácil cuando Jesús le dijo: ven Juan y Jacobo, sígueme. Para ellos hubiera sido fácil: Señor, pero tú podrás brindarme lo que me dan mis padres. Podrás darme, Señor, esa comodidad, mis gustos, porque tenían ellos una gran empresa. Muchas cosas, muchas veces tenemos que dejar muchas comodidades que de repente en nuestras vidas para seguirle al Señor, servirle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Les invito por favor que se pongan de pie. Seguirle al Señor implica, aunque no lo veamos, Él nos ve. Él puso su mirada en ti y no se ha equivocado en llamarte. Sírvele. Seguirle al Señor implica que nosotros vamos a ser de bendición para muchas personas en Tacna, en nuestra familia, en nuestro barrio. Bendición de sanidad, de liberación. Seguirle al Señor implica una decisión que tenemos que tomar. El Señor no va a tomar la decisión por ti. Él te llama. Tú tomas la decisión de seguirle. El Señor no va a tomar la decisión. Pero si hay un llamado, hay una invitación, somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión. Seguirle al Señor. Seguirle al Señor implica que tenemos que restaurar nuestro pasado. ¿Qué impide en tu vida que no le puedas servir plenamente?
¿Qué impide que no puedas? De repente muchas cosas has dejado. Tenemos que restaurar, valorarnos, evaluarnos, de tal manera que tengamos que corregir eso. Por último, seguir al Señor implica que tenemos que renunciar a muchas cosas. ¿Qué todavía te ata que no quieres renunciar para que no le sirva plenamente? Tenemos que tomar esa decisión con la ayuda del Señor. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ayudan y que sí podemos. ¿Cuántos dicen amén? Hay un hermoso himno. Mientras yo preparaba y se me vino la página 80, los que tengan su himnario. Puedo oír tu voz. El coro dice: seguiré donde tú me guíes. Página 80, y si está comunicación, si puede poner vamos a cantar la primera estrofa y el coro. Puedo oír tu voz llamando con acentos cariñosos. Oigo sí tu llamamiento. Trae tu cruz y ve en pos de mí. Levanta tu mano. Seguiré donde tú me guíes. Sí, Señor. Si tu mano me conduce, Salvador, seguirte quiero. Donde quiera fiel te seré. El siguiente versículo, o queda estrofa. Yo te seguiré en el huerto y en la vía dolorosa. Yo con alma muy gozosa sufriré por ti, mi Jesús. El coro. Seguiré donde tú me guíes, si tu mano me conduce. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seré. De nuevo el coro. Seguiré donde tú me guíes, si tu mano